Queridos participantes, bienvenidos en este módulo acerca del IPRC, identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus controles. Como verán, es un tema muy importante en la prevención de riesgos dentro del ámbito laboral. El IPRC es una herramienta poderosa para ayudar a evitar incidentes y pérdidas que podría ocasionar dentro de los ambientes laborales, dentro de un área donde el trabajador esté involucrado con máquinas, equipos, cómo se encuentra el ambiente laboral. Seguridad humana. ¿Cuál es el costo de una vida humana? ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar esa parte? ¿Cuál es el costo de la pérdida de una extremidad? ¿Cuál es el costo de una discapacidad de manera permanente? ¿Cuál es el costo para la persona herida o su familia? Ese costo social que muy poco nos hemos puesto a pensar. Una vez que se comete un error, no podemos hacer nada para cambiar lo ocurrido. Es decir, el precio que se paga es para siempre. En pocas palabras, no hay precio, dinero o riqueza que justifica ello, es decir, la pérdida de una vida humana. Seguridad humana. Veamos el siguiente espectáculo que será allí. Al pie del fatídico ducto subterráneo yacen sin vida los infortunados trabajadores. Su delito, haber ingresado a esta área confinada de gases nocivos sin los EPPs necesarios. Ocurre en menos de 15 minutos haber ingresado a hacer una labor propia de su puesto. Entraron con vida y salieron tal como lo están viendo ustedes. Al pie del molino, un trabajador yace con la mitad de su cuerpo. Es decir, hay un área de ingreso de mineral al molino. El delito de este trabajo fue haber observado si está alimentando mineral al molino. Tropezó y quedó partido en dos, tal como se muestra en la figura correspondiente. Lo que tiene que hacer el supervisor es solamente levantarlo en trozos o, porque el cuerpo ya está en partes o en dos partes, solamente levantarlo y certificar el deceso correspondiente de este trabajador o colaborador de una planta concentradora. Tenemos también los ejemplos, los tres que se ven allí. Usualmente ocurre en trabajos en altura. Lo usual es que cada trabajador que yace en altura debe tener mínimamente una línea de vida. Entre ellas, tener un arnés. Observen en la parte 2, se cae. En el paso 3, sus amigos tratan de aplicar los principios básicos de primeros auxilios. Lastimosamente ya el hombre o el colaborador cayó de cabeza y murió al instante. Los objetivos del aprendizaje. Finalizado este curso, los participantes podrán identificar los peligros y evaluar los riesgos referentes a seguridad, salud y medio ambiente. Evaluar la frecuencia y exposición a peligros y riesgos. Conocer las diferentes categorías de riesgos y cómo completar una matriz del perfil de riesgos. Vamos a ver el modelo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y del Ministerio de Energía y Minas. Ambos, desde el punto de vista legal, están vigentes. Comprender los requisitos legales relacionados con el IPRC. No olvidemos, aquí hay que tener muy en cuenta en la normativa, la 023/2017, en el artículo 97, es bien tácito este artículo de la presente ley dentro del reglamento, ¿no? Claramente dice, el titular de la actividad minera deberá elaborar una línea base de la IPRC, de acuerdo al anexo 8 como mínimo, y sobre dicha base elabora un mapa de riesgos.
los cuales deben tomar parte o formar parte de un programa anual de seguridad y salud ocupacional. La línea base del IPRC debe ser actualizada anualmente por el titular de la actividad minera y cuando se realicen cambios en los procesos, equipos, materiales, insumos, herramientas y ambientes de trabajo que afectan la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores. Y cuando ocurren incidentes peligrosos y se dicte cambios en la legislación. En toda labor debe mantenerse una copia de la línea base de la IPRC, actualizada de las tareas a realizar. Estas tareas se realizan cuando los controles escritos en la IPRC estén totalmente implementados. Otro es dar recomendaciones de importancia para mejorar el gerenciamiento de los riesgos, es decir, vamos a ver una jerarquía de controles para mitigar los riesgos existentes en el puesto de trabajo. Analizar tareas para implementar los PETs, es decir, los procedimientos escritos de trabajo seguro. ¿Por qué este curso? Toda actividad asociada al hombre está rodeado de peligros y riesgos, especialmente esta última. ¿Dónde existen riesgos? Al cruzar el camino, conducir un vehículo, esquiar, viajar en avión, hacer deportes, subir por una escalera, desinstalar una línea química, ingresar a un espacio confinado, trabajar en minas y otras actividades inherentes al hombre. Es decir, existen riesgos desde que el hombre nace, cumple todo su ciclo de existencia hasta que el Hacedor o San Pedro o la misma naturaleza lo llama y lo cobija diciendo hasta aquí. Entonces, nada es absolutamente seguro. Como verán, esta lista es intermitente y cubre cada uno de los aspectos de la vida diaria o cotidiana. Estamos plagados de peligros y riesgos. El mismo hecho de estar en un mundo tridimensional, los peligros y riesgos están asociados durante las 24 horas del día. Existe, como dice allí, diferentes ejercicios de benchmarking realizados por consultores y empresas multinacionales que, producto de su propia experiencia, recomiendan utilizar lo siguiente. Entre ellos, enfoques formales para identificar peligros y evaluar los riesgos. Enfoques formales o consultores para evaluar riesgos en minas, plantas, equipos y procesos nuevos, donde los peligros y riesgos son tan frecuentes. Los desastres mundiales. Tenemos el caso bien sonado de Chernobyl en la anterior Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En abril del año 1986 hubo una tragedia nuclear, ¿no? Hubo miles de afectados, especialmente los renos, esos animales simbólicos que aparecen en las fiestas de fin de año, principalmente en la Navidad. Los renos sufrieron las consecuencias y muchos de ellos murieron por radiación. En la Unión Calvary, Bhopal en la India, en el 3 de diciembre de 1984, un escape de una nube de veneno químico, es decir, en este caso un pesticida, mató a más de 8,000 personas. Otro caso, el Titanic, en el año 1912, que inclusive se tiene 2 películas en las cuales podemos visualizar, ¿no?, el probable escenario que trajo como consecuencia la muerte de 1,500 personas. De la misma forma, en el peor desastre mundial, en el año en el cual
Murieron 1.549 personas, fallecen por una explosión en la mina de carbón en China, en el año de 1942, específicamente el 26 de abril. Como tal, Mina es un país donde el carbón es como una materia prima y utilizado como combustible para muchas actividades. Entonces, una explosión es la que ha ocasionado la muerte de tanta cantidad de personas. Otro, la desintegración del transbordador Challenger, Columbia, ¿no? NASA, en este caso Estados Unidos, a 61 kilómetros de altura, en menos de 10 segundos ocurre esta tragedia. Murieron todos sus integrantes, en este caso son 7. Entre ellas, una mujer científica murió. Otro, tenemos las Torres Gemelas, en septiembre del 2001, donde en Estados Unidos, ¿no?, esa tragedia costó la vida aproximadamente de 4.000 vidas humanas. A nivel de Perú, los desastres peruanos, el caso bien sonado y que a partir de aquí fueron donde de repente la base donde la normativa peruana en materia de seguridad y salud ocupacional comenzaron a implementarse de manera gradual. Tenemos en la década del 50 en la mina de Goyes-Quisga, una mina de carbón, ¿no?, donde murieron más de 100 trabajadores debido a la explosión del polvo de carbón. Para su época, como se dice, Goyes-Quisga era una mina pujante, donde se explotaba un tipo de carbón antracítico de alta ley. En el año de 1971, en la mina Chungar, murieron más de 300 personas a raíz de un deslizamiento, ¿no?, de un cerro sobre una laguna que arrastró al pueblo e invadió la mina. Quedan vestigios también de ese accidente. En el año de 1998, en la mina Animón, colapsó la laguna Naticocha e inundó las minas de Animón y Huarón. Murieron 6 trabajadores en Animón y paralizaron muchas operaciones, de las cuales 2 cuerpos hasta ahora no lo han encontrado. En el año 2000, la mina Yanacocha, o en la mina de Yanacocha que se encuentra en Cajamarca, produjo un derrame de mercurio que afectó al pueblo de Choropampa y gran parte de sus habitantes, que hasta ahora siguen recibiendo tratamiento por intoxicación del mercurio. En el año 2001, la tragedia de Mesa Redonda en Lima provocó la muerte de más de 500 personas. Tenemos en el año 2002, en la discoteca Utopía en Lima, murieron 29 personas. Gente de la alta alcurnia, diríamos, de Lima, ¿no? Observen esta catástrofe en las minas de Animón y Huarón en abril de 1998, en el inicio de la tragedia. Obsérvenlo. Y al día siguiente la tragedia. Vean esa abertura de la cantidad de agua que ingresó a las labores mineras de las minas Animón y Huarón. Fallas del sistema como resultado de errores humanos. Tenemos el sistema y el porcentaje de falla por errores humanos. En los misiles representan del 20 al 53%. En las armas nucleares del 25 al 82%. En los sistemas electrónicos del 23 al 45%. Naves aéreas del 60 al 90%. En el uso de la energía nuclear del 70 al 80%. En el área petroquímica del 65 al 90%. Y en el sector minero del 70 al 90%. Como verán, el resultado de errores humanos en minería es altísima. Definiendo lo que es el peligro.
es todo aquello, entre paréntesis, cualquier cosa que tiene el potencial o la capacidad de causar daño, de causar un incidente a los blancos. En este caso, los blancos son personas, equipos, procesos y el medio ambiente. Ahora, ¿cuántos tipos de peligros y nivel de riesgo conocemos? Tenemos en los tipos de peligros las que son visibles, ocultos y en desarrollo. El nivel de riesgos, alto, medio y bajo, esto depende de los autores o personas que se dediquen a investigar. Clasifican de varias formas e inclusive la escala Likert sirve para este propósito. Depende de los autores o mentores en los riesgos y peligros. Dentro o como ejemplo en los tipos de peligro tenemos los peligros visibles, aquellos que se ven, se escuchan, olfatean o probados por el equipo de inspección. Ejemplo, tenemos los bancos colgados, chimeneas sin parrilla, cable pelado y otras que son tan típicos en minería. Tenemos el de los peligros ocultos, aquellos que no se ven, no se sienten, pero requiere una lista más detallada para su inspección en el uso de los checklists, que todo profesional de la seguridad saben a qué me refiero. Ejemplos: el monóxido de carbono, las bolsadas de agua, los tiros cortados y otras más. Y los peligros en desarrollo, aquellos que empeoran con el tiempo, pueden no ser detectados sin medir. Ejemplos: los daños estructurales a un edificio, sostenimiento con cuadros de madera, desgaste en cables de winches y así sucesivamente. Allí tenemos el peligro de exposición a cables sueltos. Es el peligro. ¿Cuál es el riesgo? Electrocución. Y la consecuencia puede ser una quemadura o una lesión por soportar una carga eléctrica. Tenemos el peligro. Y esto sucede en la zona altoandina. Existe en periodos del año o de estaciones del año donde el trayecto se encuentra cualquier cantidad de ese tipo de nubes, o nieblas diríamos. Entonces el peligro es físico. Entonces, a veces cubre toda esa niebla el trayecto de la carretera. Entonces dificulta la visibilidad del conductor, con probables consecuencias de accidente en ese caso. Clasificación de peligros por categorías. Tenemos los peligros naturales, los peligros del sistema, los peligros físicos, los peligros mecánicos, los peligros psicológicos, tenemos los peligros biológicos, sociales, peligros ambientales, peligros fisiológicos, peligros del operador, peligros eléctricos y así sucesivamente. Un sinnúmero de peligros que se tiene o está asociado a la actividad humana. Si hablamos de peligro físico, allí tenemos, por ejemplo, las vibraciones, los ruidos, la radiación ionizante y no ionizante, la llama libre, exposición a temperaturas ambientales extremas, tanto de frío como de calor, exposición a temperaturas, como se dice, objetos a temperaturas extremas, la oscuridad, la humedad, explosivos, material inflamable, prohibición de partículas y otros. Los peligros de tipo mecánico. Se tiene allí a los equipos, máquinas, estructuras o infraestructura, en este caso deteriorada, ¿no?
a las herramientas, objetos punzocortantes u contundentes, a las rocas sueltas, recipientes a presión, superficies, vehículos en movimiento, muebles, materiales, aire comprimido, trabajos en altura, trabajos en desnivel y la carga suspendida. Entonces, los peligros potenciales de tipo mecánico se presentan allí. Esta es una lista interminable. Mostramos en esta parte de aquellos que se han reportado accidentes de trabajo. De tipo locativo, tenemos, por ejemplo, las vías de acceso, el apilamiento de materiales, escaleras, andamios o los espacios confinados también. De tipo eléctrico, tiene mucho que ver con la energía eléctrica directa e indirecta y la electricidad estática. Tenemos los peligros ergonómicos, ¿no? Tiene mucho que ver con el diseño del lugar de trabajo, la distribución del espacio, los movimientos repetitivos, levantamiento de cargas, empujar o jalar cargas manualmente y los impactos repetidos. Es decir, acá entra a tallar el sistema osteomuscular del trabajador. Los peligros biológicos, muchos tienen que ver con las bacterias, virus, hongos, parásitos, que comúnmente se encuentran en los alimentos contaminados, o los microorganismos patógenos, que orientan a diversas enfermedades, ¿no?, en el hombre. Se tienen los psicosociales, muchos tienen que ver con el vandalismo, con el estrés laboral y otros. Mobbing, bullying y otros más. Eventos naturales. Tenemos las tormentas eléctricas, deslizamientos, inundaciones, huaicos, sequías, sismos, lluvia, es decir, aquellos que dan origen a los desastres naturales. Para esto existe un sistema de gestión de riesgos de desastres que ya el Estado peruano está implementando desde hace un buen tiempo. Tenemos los peligros químicos. Tenemos los polvos, gases, vapores, neblinas o rocío, humos metálicos, humos, sustancias inflamables y sustancias químicas. Y otras, ¿no?, que impactan en la salud humana. Y los peligros de tipo conductual. Entre ellos, el incumplimiento de los estándares y procedimientos de trabajo. La carencia de habilidades, tareas nuevas o inusuales. Es decir, más representa el factor persona. Tenemos que visualizar la siguiente, ¿no?, el peligro, el eje giratorio. El potencial de ese peligro es la fricción. El daño, el enredarse, ¿no?, ¿correcto? Peligro, riesgo y consecuencia. Allí podemos visualizar. Otro, el peligro, ruido o vibración, es un peligro físico. El potencial, en nivel alto de decibeles. El daño, pérdida de la audición. Es necesario tener en cuenta la terminología que se tiene en el IPRC. Fuentes de energía. Son todas las energías peligrosas con las que podemos encontrarnos en el lugar de trabajo. Los blancos son los trabajadores o la gente. Los equipos, los procesos, el medio ambiente, en otras palabras, todo aquello que pueda ser afectado. Los controles son medidas usadas para eliminar, mitigar o controlar el impacto dañino de las energías negativas o peligros.
Y la consecuencia se refiere al resultado de existir, el contacto con la fuente de energía negativa por encima de la capacidad humana. Ahora, en los blancos y medidas de control, lo ideal es en el diseño, ¿no?, del área, puesto o equipo, donde tiende a eliminar el peligro o riesgo. La ingeniería o dispositivos de seguridad. Aquí es bueno incluir medidas para controlar el peligro o riesgo. Otros, los señales, las alarmas, letreros, la demarcación, es decir, medidas automáticas que avisen del riesgo o detector, por ejemplo, de humo, ¿no?, que ya en la mina, para poder tener control del monóxido de carbono, se utiliza unos dispositivos electrónicos que cuando ya sobrepasan el límite máximo permitido, genera una alarma. Entonces los trabajadores ya tienen un procedimiento de cómo controlar, mitigar o paliar esa cantidad de gases que está expandido en las áreas de la mina. Tenemos los controles administrativos, ¿no?, entre ellos en base a la implementación de políticas, de estándares, procedimientos, sistemas de seguridad. Aquí hay que sumarle también los PEPs, sumamos un quinto, ¿no?, que es los equipos de protección personal. Si en las 4 o en la escala jerárquica de controles no se puede, queda una última instancia, que es la dotación de equipos de protección personal. Allí ven los peligros, la ruta de energía y el blanco, el trabajador. Entonces, las barreras son las medidas de control que la empresa implementa, entre ellas la política, los estándares, los procedimientos de trabajo seguro, las guardias, lockouts, las inspecciones, implementa el IPC, checklist y otras. Son barreras o medidas de control frente a los peligros potenciales que se encuentran en el ambiente de trabajo. Allí tenemos, ¿no?, las barreras de seguridad son como un muro y evitan que estos agentes potenciales impacten en la salud del colaborador. Ahora, ¿cuáles son esas barreras de seguridad? Implementando todo lo que dice allí: clima organizacional, cultura preventiva, las competencias, liderazgo, por ejemplo, un programa de trabajo en equipo, como deben ser las comunicaciones, el compromiso visible y demostrado, mejoramiento de la conducta, mejoramiento de los conocimientos, las habilidades, etcétera, etcétera. Es decir, cuando están bien implementadas estas barreras de seguridad, se evitan a futuro que el trabajador se accidente o se enferme en los ambientes laborales. Pero ¿qué ocurre si están a medias? Lo hayan hecho de manera apurada, va a generar espacios donde los peligros ingresen allí e impactan en el trabajador. ¿Cuál es la consecuencia? De incidentes o accidentes de trabajo, que en minería es tan común ello, ¿no? ¿Cuál es el peligro allí? ¿Y cuál es su nivel de riesgo? Lo dejamos este pequeño espacio para los estudiantes o participantes de este diplomado. Allí, a ver, identifica los peligros y cuál es el nivel de riesgo. Igualito. ¿Cuál es el peligro? ¿Y cuál es el nivel de riesgo? Allí, el peligro y el nivel de riesgo, en esa vista que se está mostrando. ¿Cómo se identifican los peligros? Pero para ello tenemos que hacernos algunas interrogantes.
entre ellas. ¿Qué fuentes de peligros existen en el área de trabajo? ¿Qué cantidad y tipo de energías están presentes? ¿Cuáles son las direcciones de flujo de energía deseados y no deseados? ¿Están las energías bajo control? Hay que considerar si esta energía es de tipo eléctrico, mecánico, químico, entre ellos, por ejemplo, el ruido, o de repente aquellos que están asociados con la gravedad, radial, termal y otras más. ¿Cuáles son los blancos de la energía no deseada? ¿Es el proceso de trabajo correcto? Dentro de ello hay que considerar si tenemos colaboradores competentes, si las prácticas de trabajo seguro se cumplen. ¿Cómo está el ambiente de trabajo? ¿Controlado o no? ¿Y cuáles son los escenarios posibles o potenciales de que se dé un accidente de trabajo? ¿Y qué medidas de control existen para poder prevenirlos? Hay que tener en cuenta estas apreciaciones antes de identificar los peligros. Entonces, dentro de los métodos de identificación de peligros tenemos entre ellas la investigación de incidentes, las estadísticas, las inspecciones, discusiones y entrevistas que se realizan casi a diario en las oficinas del área de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Cuando se hace un análisis de trabajo seguro, las auditorías, tanto internas como externas, ¿cómo tenemos los checklists? ¿Funcionan o no funcionan esos checklists? O listas de revisión o verificación. Y la entrevista técnica, ¿no?, de incidencia crítica, que también ha tenido muy buenos resultados con los mismos colaboradores en minería. Ahora, encontrando los peligros. Cuando se encuentre localizando peligros, hay que considerar si son adecuados los elementos a utilizar en la labor. ¿Cuántas personas pueden lesionarse con el equipo, con el uso de maquinarias o uso de herramientas? ¿Cuántas personas pueden lesionarse con caída o desprendimiento de rocas, exponerse a un ruido excesivo por encima de los niveles máximos permitidos, el estar expuesto a vapores, químicos u otros? ¿Cuántas personas utilizan el equipo y los materiales? Es decir, hacer toda una lista de peligros que pueda y el grado de peligrosidad. Para esto es bueno tener esa llamada, o comúnmente lo denominan inventario de peligros y riesgos. ¿Cómo nos damos cuenta de los peligros? Cuando uno realiza un trabajo hay que preguntarse, ¿qué es exactamente lo que voy a hacer? ¿Con qué materiales voy a trabajar? ¿Qué equipo y herramientas voy a usar? ¿Cuándo realizaré el trabajo? ¿Cómo afecta la actividad a realizar a las personas, equipos, materiales o al medio ambiente de trabajo? La pregunta, what if, como yo diría, ¿no? ¿Qué pasa si la roca está suelta? ¿Qué pasa si me resbalo? ¿Qué pasa si hay chispas? O cuando los válvulas tienen fugas de gas u otro, me refiero a un gas venenoso. ¿Qué pasa si las herramientas son inadecuadas y en mal estado? Especialmente cuando se asocia a las herramientas hechizas, que en minería es tan común. ¿Qué pasaría si los ventiladores en pleno proceso de inyección de aire fresco se paran o se paralizan? ¿Qué pasaría si los EPPs son inadecuados o están deteriorados? Tenemos tres tipos de hiper. El hiper de base o formal, el hiper específico y el hiper
continuo dentro de esa pirámide del IPC. El hiper de línea base establece dónde estamos en evaluación de riesgos. Aquí podemos determinar si todos los peligros están identificados. En el ámbito del IPC determinamos qué áreas críticas se han detectado en la actividad minera u otro, ¿no? Evaluar los riesgos asociados con los peligros identificados. Identificar dónde están los riesgos críticos. Identificar necesidad de entrenamiento. Identificar a especialistas o expertos IPC. Establecer la prioridad correctamente y determinar el perfil de riesgo de la empresa. Esto nos conduce a estudios más profundos, como tenemos el HACCP, HACCP, el APR, análisis de árbol de fallas y otros que en el mercado se tienen, ¿no? Y está al alcance del empresariado nacional. El hiperespecífico. Este hiper-C está asociado con el control del cambio y se debe considerar lo siguiente: los cambios en procedimientos de trabajo. ¿Qué peligros específicos o riesgos, ¿no?, están o detectamos en el puesto de trabajo? Entre ellos, vemos la ventilación de las labores. Otro, estabilidad de pilares, sistema de sostenimiento y otros más. De repente hubo cambios en el sistema de trabajo operacionales, ¿no? Entonces ya el hiper-C cambia también. O de repente hubo cambio de herramientas, equipos y maquinarias. O hubo una introducción de químicos nuevos y genera fuentes de energía también nueva. Otras tareas inusuales o tareas a realizarse por primera vez. Otro, proyectos o cambios nuevos. Personal de contratas y trabajadores nuevos. En este caso, el hiper-C es algo específico. El hiper-C continuo es un proceso mental que se realiza dentro del trabajo y fuera del trabajo. Y es utilizado en dos niveles. Uno por el personal y otro por el equipo. En este caso, liderado por el supervisor. Entonces, el hipercontinuo es donde se efectúa o se realiza diariamente. Debe ser parte de nuestra rutina y se reporta todos los días. En otros países con adelanto mucho más sofisticado, donde la tecnología va de punta, este hiper-C se reporta cada hora. Tenemos también que identificar problemas no cubiertos en el recorrido o tramo correspondiente. El hiper-C continuo debe ser parte de nuestra actividad fuera del trabajo. El hiper-C se puede aplicar en casa, en el camino, en el viaje, es donde sea en que nos encontremos. Acá se utiliza el checklist, ¿no?, la revisión y registro de equipos, las inspecciones mensuales, el PETAR, actividad de mantenimiento preventivo, el ATS, cacería de peligro, los OPT, auditorías, evaluación de riesgos y otras más, que son herramientas para poder tener bien en claro el hiper-C continuo, ¿no? En el análisis de riesgos, antes de poder controlar los riesgos se debe identificar los peligros. Una manera eficaz de hacerlo es mediante el monitoreo y análisis a través de las inspecciones. Dentro de ello, tenemos que tener datos, hacer un análisis de riesgos, las inspecciones, los catastros, los ensayos y la investigación de accidentes. En el análisis de riesgo, siempre hay que hacer nuestras preguntas. ¿Qué puede suceder? ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué seriedad? Es decir, inmediata o en escala.
¿Qué medidas debemos tomar? Dentro del esquema del proceso HIPER se consideran esos 5 pasos. Primero, identificamos los peligros. En el paso 2, para la evaluación de riesgo se considera la frecuencia y la severidad. En la frecuencia hacemos un análisis de las probabilidades y en la severidad análisis de las consecuencias. El siguiente paso es tomar las evaluaciones y medidas de control en base a la jerarquía de controles. En el paso 4 es reducción del riesgo y en el paso 5 evaluamos los riesgos residuales. En la evaluación del riesgo se toma en cuenta muchas definiciones también. Entre ellas, riesgo es igual a frecuencia por seriedad, riesgo es igual a frecuencia por consecuencia, riesgo es igual a frecuencia por severidad, riesgo es igual a probabilidad por consecuencia y riesgo es igual a prueba por consecuencias también. Entonces, riesgo también es definido como oportunidad, posibilidad, probabilidad de que un peligro cause una pérdida. ¿De qué? De personas, equipo, proceso o ambiente. La materialización de los peligros generan los riesgos. Riesgos, frecuencia, en este caso probabilidad por severidad, que también es la consecuencia. La frecuencia es la cantidad de veces en que se presenta un evento específico por un periodo de tiempo dado. Y la severidad es la consecuencia de un evento específico y representa el costo del daño, pérdida o lesión. ¿Cuál es la probabilidad o frecuencia? Para evaluar la prueba necesitará hacerse preguntas como las siguientes. ¿Existe la posibilidad que se presente el peligro cada vez que el trabajo se realice? ¿Una en 10 veces, una en 100 veces o solamente una vez? Si se presenta una situación insegura, ¿se cuenta con la certeza que se producirá el efecto? ¿Tiene el trabajo, el personal o el equipo incidencia en la probabilidad? Por ejemplo, la probabilidad puede ser mayor cuando el personal inexperto realiza una labor por primera vez. Dentro de la evaluación de riesgos, probabilidad o frecuencia, se tienen en cuenta esas categorías, ¿no? A, B, C, D y E. Categoría A, común, sucede con mucha frecuencia. Categoría B, ha sucedido con frecuencia. Categoría C, podría suceder de manera ocasional. Categoría D, poca probabilidad, raramente, ¿no? Y categoría E, prácticamente imposible, es decir, muy raro. Ahora, dentro de la evaluación de riesgos respecto a la seriedad de las consecuencias, tenemos las 5 categorías: catastrófica, fatal, permanente, temporal y menor. Catastrófica ya pues conlleva un desastre. Resulta en fatalidades o lesiones de gravedad o pérdida del sistema con implicaciones de gravedad para la organización que bordean el $1.000.000. Categoría 2 o fatal ya considerada muy seria, ¿no? Resulta en lesiones personales o daños al sistema o requiere de una medida correctiva inmediata para la supervivencia del personal o del sistema, que bordean el $500.000, ¿no? Categoría 3, considerada como permanente, cuando hay daños de seriedad, resulta en lesiones personales o daños al sistema o requiere de una medida correctiva inmediata para la supervivencia del personal o del equipo, que asciende aproximadamente a $100.000. Cuando la categoría es 4, temporal o marginal, también como lo llaman, puede resultar en una lesión incapacitante o una interrupción del sistema.
pero se puede controlar con medidas correctivas, que perden los $10,000, ¿no? Y cuando son categoría 5 o menor, no resulten lesiones personales o daño significante a la propiedad, que tiene un valor hasta los $1,000. ¿Qué vemos allí? Una persona ejecutando trabajos en altura, en este caso colocando la luminaria, ¿no?, en ese poste de luz. ¿Cuál es el peligro o los peligros a que está expuesto este trabajador? Como observan allí, no tiene línea de vida, no tiene arnés, y observen en qué condiciones está la escalera, ¿no? ¿Cuál es el peligro allí? ¿Cuáles son los riesgos y cuáles son las probables consecuencias? Quedo para que ustedes puedan responder a ese interrogante. Observen allí el peligro, riesgo y consecuencia en un tajo abierto. Otro. ¿Cuál es el peligro, el nivel de riesgo y la consecuencia? Allí, el peligro, el riesgo y la consecuencia. Dentro de la 023-2017 EM ya se usa una matriz I/C. Esta matriz es del I/C continuo. Tiene esa matriz 5×5 con 3 niveles de riesgo, como está mencionándose allí. Severidad por frecuencia y los niveles de alto, medio y bajo, y lo que representa los formatos que correspondan. Entonces, hoy en día en la mina se está utilizando esa matriz. Ahora, en los métodos disponibles para evaluar los riesgos tenemos el APP, que representa el análisis preliminar de riesgos, el APS, análisis de peligros del sistema, el APSS, análisis de peligros del subsistema, el APUSS, análisis de peligros de operación y soporte del sistema, y el AMFE, que es el análisis de modo de falla y efecto, y ARF, análisis de ramales de falla. Ahora, en el perfil de riesgos, al efectuar un perfil de riesgos hay que considerar los siguientes aspectos. Si el perfil está en alto riesgo en las instalaciones, cómo está la distribución en la mina, planta y los procesos de producción. Hay que considerar también las fuentes y naturaleza de las energías dañinas o peligros existentes en el área de trabajo. Hay que tener en cuenta las estadísticas e investigación de accidentes o incidentes que probablemente puede haber ocurrido, ¿no?, históricamente. Hubo no estudios formales dentro de la unidad minera. Las áreas de responsabilidad de la compañía. Otro, los esfuerzos, tanto en seguridad, salud, ocupación y medio ambiente por parte de la empresa. Hay que diferenciar en qué zonas y el nivel de riesgo, si es alto, medio o bajo. Dar mayor énfasis a las zonas de alto riesgo, porque allí está el problema. Ahora, en la evaluación de riesgos. En la fase de evaluación de riesgos se debe determinar el riesgo asociado con los peligros. Entre ellas, evaluar toda la información registrada. Priorizar los puntos identificados. Evaluar las tasas tanto de frecuencia como de severidad. Determinar el potencial de crecimiento de sus riesgos. Evaluar la efectividad de las medidas de control. Determinar la tasa y ubicar esa tasa en la matriz de riesgos. Como verán, allí tenemos el nivel de riesgo, alto, medio y bajo, con su respectivo significado, ¿no? En el caso de riesgo alto, es un riesgo inaceptable,
requiere controles significativos tan pronto como sea posible. Si no se puede controlar, suspenden la operación o suspender el trabajo. Cuando el nivel de riesgo es medio, se requiere acción moderada. Debe considerar controles del riesgo adicionales, incluso si el peligro no puede ser eliminado. Y bajo este riesgo puede ser tolerable y aceptable. Los controles pueda que no se requieran. Dentro de los principios del IPRC tenemos lo siguiente, ¿no? Asegura que el proceso sea práctico y realista. Involucre a todo el personal. Utilice un enfoque sistemático. Identifique los peligros de importancia. Compile toda la información. Comience identificando los peligros, evalúe los riesgos, observe lo que realmente sucede a su alrededor. Incluya a todos los trabajadores en riesgo y todo lo registrado debe estar escrito. Es decir, debe quedar evidencia de esa actividad que se está haciendo. Ahora, los miembros del IPRC, ¿quiénes deben de participar? Para que una IPRC sea completamente efectivo y confiable, este debe incluir una amplia variedad de puntos de vista, como sea posible. Para ello es necesario contar con profesionales multidisciplinarios, porque cada uno aporta de distintos puntos o enfoques correspondientes. Cada persona familiarizada con el proceso u operación cuenta con una perspectiva propia de los problemas ocasionantes de fallas y de aquellas situaciones que pueden ser causa de accidentes. Estas perspectivas deben ser registradas en conjunto con aquella persona que inicia el proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Generalmente el coordinador del programa, ¿no?, que usualmente es el que asume el liderazgo, y toda información aportada por los trabajadores y empleados que puede ser extremadamente valiosa en esta etapa. Como verán, todo lo que acabamos de decir está en esos 6 pasos. Desde cuando se designa un equipo y entrenarlo, en el paso 1, en este caso, los más típicos son los supervisores de línea, ¿no?, sus representantes de seguridad, salud y medio ambiente, los mismos trabajadores, los mismos entrenadores de inducción, proceso, todo esto es necesario tomar conciencia de los riesgos en la capacitación respectiva, específicamente en la evaluación, ¿no?, en el manejo de herramientas para su identificación y valoración respectiva. Es decir, acá es necesario entrenarlos en la metodología a todo el equipo para que puedan tranquilamente hacer uso de ellos en campo. El paso 2 es recolectar toda la información general, ¿no?, lo que se piensa hacer mediante el IPRC. Entre ellas, tener un perfil de riesgo del área de trabajo que se va a hacer la evaluación, ¿no? Si ya se tiene registrados los peligros, muy bien, o si ya se tienen las estadísticas y detalles de incidentes. Hay que hacer ese análisis correspondiente porque todo sirve. De paso, tener el material de capacitación, si hizo o no se hizo, un plan y un programa de recorrido del área de trabajo. En el paso 3, identificar peligros y evaluar los niveles de riesgos. Como dicen, ¿no?, use la rueda IPER para identificar y analizar los peligros, evaluar los riesgos y determinar los niveles de riesgo. Ahora, en el paso 4, evaluar y revisar las medidas de control existentes. Es decir, acá hay que revisar los peligros con riesgos si es alto, medio, ¿no? Revisar la efectividad de las medidas de control que existen. Revisar las medidas de control, si no, hay que crear unas nuevas o recomendar unas nuevas para su implementación posterior. Analizar tareas y revisar estándares y PETs. Hacer una lista y análisis de tareas de alto riesgo.
hay que revisar si los procedimientos están adaptados al trabajo o de repente no, o requiera mejorar, o de repente requiera entrenar a los mismos trabajadores, observar a los mismos trabajadores mediante las famosas OPTs. Ahora, en el paso 6, comunicar las tareas y procedimientos nuevos o revisarlos también, ¿no? Es bueno discutir con los mismos trabajadores. ¿Con qué finalidad? Se ha detectado que en muchas minas se hace un copy de los procedimientos de trabajo. Para implementar un PET es todo un proceso. Lastimosamente en las minas, por minimizar costo, tiempo y otros más, hacen un copy de la realidad de una mina y lo adaptan a otra mina. Entonces es bueno tener en cuenta también, ¿no?, este procedimiento. ¿Qué tantos? Claro, por más características similares que se tiene en la mina, siempre va a haber algún desvío que se va a detectar. Entonces es bueno tener en cuenta, ¿no?, ajustar, como dice, un programa de observación de las tareas, revisar el perfil de riesgos, ejecutar las observaciones de tareas con sus respectivas recomendaciones. Entonces, el proceso hiper, en este caso el supervisor de línea, facilita que todo ese proceso hiper se lleve a cabo. El paso 1, nombrar un equipo y entrenarlo. El paso 2, recoger toda la información y planear el IPC y el recorrido que se tenga que hacer en las áreas de trabajo. En el paso 3, una revisión física y análisis de peligros y evaluar los riesgos. En el paso 4, evaluar y rever las barreras y controles existentes. El paso 5, analizar tareas y revisar estándares y procedimientos de trabajo. ¿Se cumplen o no se cumplen? El paso 6, comunicar procedimientos y estándares revisados nuevos o por revisar. El perfil de riesgo del área se ha sido detectado. No olvidemos que el paso 3 con el paso 6 siempre se hacen en el área de trabajo o tareas que correspondan, ¿no? Siempre van a estar en relación directa, diríamos así. Ahora, en los planes de acción, dentro de los métodos para revisar la efectividad de tus planes de acción se toma en cuenta. Tu hiper, en este caso, identifica la exposición al riesgo y tú implementas los controles. Es decir, remover el riesgo, minimizar el riesgo o controlar el riesgo. Tenemos el hiper C, establecemos estándares, procedimientos, inspecciones de mantenimiento preventivo, ¿no? Otro debe estar en esta parte el control de los gerentes. Otro, establecer un PET para responder a los peligros y riesgos reales que se ha encontrado en la unidad. Establecer estructuras adecuadas de investigación de accidentes. Incluye los aspectos de diseño, planeamiento y ergonomía. Establecer una comunicación efectiva, ¿no?, entre las líneas, ¿no?, trabajador y la alta gerencia. Claro, esa línea de comunicación es más fácil de arriba hacia abajo, pero de abajo hacia arriba es ahí que es lo más complicado. Fomentar la confección de reportes de peligros y riesgos. Aquí tenemos las jerarquías de controles, ¿no? Como verán, tenemos los 5 controles. Lo más importante, trabajar en la fuente línea. Entre ellos, eliminación, sustitución y controles de ingeniería, que es el más efectivo. Si se trata de eliminar a la causa del problema, bienvenido. Eso es cuando es directamente a la fuente donde se originan los problemas. Ahora, en la parte media o en el medio, mediante señalizaciones, advertencias o controles administrativos. Y si esos 4 no funcionan, como dijimos anteriormente, dotamos como último recurso equipos de protección
personal que va al trabajador receptor o colaborador. Entonces, para esto hay que priorizar a los que trabajan en la fuente, ¿no? Barrera, que evitemos que en lo posible no sea blanda, sino que sea fuertes, diríamos así. Es decir, los controles o jerarquía de control van desde los menos efectivos a los más efectivos. Lo ideal sería eliminar, ¿no? Es lo ideal. Pero ¿cuándo eliminamos los riesgos? Simplemente cuando la actividad deje de funcionar. Ejemplos en el caso de eliminación, ¿no? Por ejemplo, entre ellos modificar un diseño para eliminar un peligro. Cambios en el proceso productivo que eviten la presencia de una sustancia peligrosa. Por ejemplo, el uso del mercurio ya se está acercando a su fin, porque está siendo utilizada por sustancias menos tóxicas. En el caso de sustitución, sustituir un material por otro menos peligroso. Reducir la energía del sistema, reducir la fuerza, tensión, presión y temperatura. Reemplazar un producto químico por otro menos peligroso. Aspirar el polvo en lugar de barrerlo. Otro, cambiar la manera como se realiza un trabajo a fin de que sea más seguro. Es decir, ya se están utilizando productos menos tóxicos porque están siendo sustituidos por sustancias menos dañinas. Al menos en minería ya se está dando esos cambios. En los controles de ingeniería, mantener los peligros fuera de la zona de contacto del trabajador, entre ellas instalar sistemas de ventilación, protección de máquinas, las insonorizaciones frente a la cantidad de ruido excesivo, control y alimentación remoto, confinamiento de materiales tóxicos, aislar al trabajador en cabina de control u otras medidas que salvaguardan la integridad física del trabajador. O también el uso de control y alimentación remoto, ¿no? Que ya en minas se está teniendo estos casos. Muchas Excoptrams están siendo guiadas a control remoto. De igual forma tienen los tractores. También los equipos de perforación de talados largos se manejan a control remoto. Igualmente los escalers, ¿no? A determinada distancia hay una máquina y con palancas lo están moviendo esos equipos. En la parte 4, señalizaciones, alertas y o controles administrativos. Entre ellos implementar las señales de seguridad, implementar sirenas, alarmas, procedimientos de seguridad, comúnmente conocidos como los PETs, inspección de equipos, fomentar las capacitaciones, control de acceso, permiso de trabajo, etiquetado, horario de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, dentro de ella debe estar normada, inclusive en los procedimientos, reglas, instituciones, políticas y otras más. Usar equipos de protección personal, ¿no? Comúnmente conocida como EPP, ¿no? Adecuado para el tipo de actividad que desarrolla en dichas áreas, ¿no? Entre ellos tenemos los anteojos, ¿no? De seguridad, protectores auditivos, arnés y eslingas de seguridad, protección respiratoria, guantes y otras más. Ahora en el reporte IPRC. En el ámbito, ¿qué fue analizado? Presunciones, por decir. ¿Qué presunciones se hicieron en el análisis de riesgos? En lo concerniente a la metodología, ¿cómo fue analizado? En el equipo, ¿no? ¿Quién efectuó el análisis? ¿Cuándo fue realizado? ¿Qué recomendaciones y puntos de acción se dieron? ¿Hubo lesiones a los trabajadores? ¿Depende de algún daño público? ¿Daño al medio ambiente? ¿Daños a la propiedad? Interrupción del proceso productivo, entre otros, ¿no? Eso se reporta en el IPRC.
Ahora, el riesgo residual es el riesgo remanente después de haber sido tratado de eliminar, disminuir o aplicar nuevos controles o de mejorar los actuales. Por ejemplo, el ruido y el polvo permanecen después de haber instalado todo un sistema de prueba de sonido. Y el equipo de extracción de polvo son ejemplos de riesgo residual. Debemos tratarlos con la entrega de equipos de protección personal. Como dice, sigue trabajando con tus peligros, no te detengas nunca. Hacer un hiperpersonal todos los días y en forma regular. Trata de usar un grupo diferente cada vez que sea posible. Permanece en alerta. Puede haber algo que omitiste cuando hiciste el hiper anterior. Anticipa, adelántate a los peligros. Encuentra peligros nuevos cuando las cosas cambian. Desarrollando un pensamiento seguro. Trabajar en forma segura salva muchas vidas. Encontrar y enfrentar a los peligros es solo el comienzo. Desarrollar un ambiente de trabajo seguro va más allá de tener todos los peligros bajo control. El mejoramiento continuo. Nunca pares de mejorar. El mejoramiento continuo es la mejor forma de asegurarnos el éxito futuro de nuestro negocio. La seguridad, salud y medio ambiente debe ser parte de este mejoramiento. Allí tenemos el formato del IPC continuo que hoy en día en la mina se están utilizando. Allí describe el peligro, los riesgos, la evaluación inicial del hiper, considerando los niveles de alto, medio y bajo, las medidas de control a implementar y la evaluación del riesgo residual que genera. Allí se tiene la secuencia para controlar el peligro y reducir los riesgos, los datos del supervisor, quién lo ha realizado, a qué hora, nombre del supervisor, qué medida correctiva y la firma del área de trabajo o de la persona o supervisor que va a implementar las recomendaciones que se han formulado en su momento. Y ahí tenemos de nuevo el formato del IPC continuo. Como dicen algunos o algunas compañías mineras ya lo toman como riesgo base. Y al tomar los riesgos base ignoramos los controles existentes y por consiguiente evalúa el riesgo inherente asociado a la actividad o situación. Tenemos la severidad, la frecuencia. Si es de repente al sistema, de repente es a la seguridad, salud, ocupación o medio ambiente. ¿Qué tipo de actividad ha sido analizada? ¿Esa actividad está vigente? ¿Se ha modificado algo o es nuevo? Ahora, ¿en qué condición de evaluación se efectúa? ¿De manera normal, anormal o de repente en una emergencia, ¿no? Entonces aquí se describe la actividad que se ha desarrollado. Entonces, en los niveles de riesgo se da la descripción y el plazo de las medidas correctivas, que van desde un día, 3 días, hasta un mes para su implementación. Allí tenemos en evaluación de riesgo base, ignora los contextos, por ejemplo, el 1, ¿no? El peligro, herramientas tiradas en el piso. El riesgo es caída, ¿correcto? Entonces, como el riesgo base, simplemente nos vamos así, por la severidad. Cuando se cae una herramienta en el piso, ocurre de manera temporal. ¿Sí? Entonces vamos a la severidad en la parte 4, como dice temporal. Eso es en la severidad. En la frecuencia, ¿cuántas veces ha sucedido? B, en este caso no ha sucedido. B, vayamos a la intersección y vemos el color amarillo allí. Es un riesgo medio, ¿no? El riesgo base es 14.
en este caso riesgo medio. Vayamos ahora en el ejemplo aplicativo número 2. El peligro, cables eléctricos energizados, riesgo electrocución. El resultado es un riesgo de base 3, es decir, es alto. Está en la K o en la parte rojo, ¿no? Mortalidad 2. Y es común que suceda la electrocución en una mina, una intersección, y nos da el valor de 3. Es alto, ¿no? Queda en el nivel rojo, color rojo en el nivel riesgo alto. Entonces, en base a la jerarquía de controles y teniendo los 5 jerarquías de controles, vamos a la fuente. Eliminación, sustitución o control de ingeniería es en la fuente, en el medio y en el receptor, ¿no? En el caso, por ejemplo, medio y receptor, como están viendo allí. En el caso de la fuente es bueno retirar, cambiar equipos o herramientas o reemplazar las piezas, ¿no? En el medio requiere capacitaciones, entrenamientos, señales reguladoras, preventivas, es decir, información y generar sistemas de alarma en el caso. Y en el receptor, entregar equipos de protección personal, entre ellos los guantes, protector de cabeza, arnés, anteojos de seguridad y otros. Entonces, como habíamos visto en los ejemplos anteriores, tenemos el peligro, riesgo, evaluación base, los controles y el riesgo residual. Entonces, en el ejemplo 1, herramientas tiradas en el piso, ¿correcto? En el riesgo, ¿qué puede pasar? Una caída. Entonces, cuando hicimos evaluación del IPC era el valor de 14, es decir, un riesgo medio. Se fomenta los controles, en este caso aplicar orden y limpieza, de nuevo evaluamos una vez implementado y generamos un riesgo residual de 21. Ojo, una vez que se haya implementado recién. Entonces recién se obtiene el valor de 21, un riesgo manejable o riesgo donde no implica algún daño sustancial o algo así. Otra medida puede ser ubicar las herramientas en su lugar, donde corresponda, ¿no? Ahora, el ejemplo 2. Los cables eléctricos energizados sueltos de 440 voltios. El riesgo, electrocamiento o electrocutamiento, ¿no? Con un valor alto de 3, rojo. Entonces, ¿qué controles se puede hacer? Advertir el peligro con señalización y comunicar al supervisor o responsable para su implementación. Haciendo eso, recién se bajaría a un nivel medio. Eso es el riesgo residual. Por más controles que logramos hacer, siempre va a quedar algo de nivel de riesgo. Tenemos la metodología del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Y allí está, ¿no? El índice del 1 al 3, la probabilidad, cuando son de personas expuestas, acerca de los procedimientos existentes, acerca de la capacitación, acerca de la exposición al riesgo y por la consecuencia o severidad, ¿no? Y cuando se estima el nivel de riesgo, ¿no? Grado de riesgo y el puntaje respectivo. Entonces, para esto también se sigue casi las mismas o el mismo procedimiento que establece en el anexo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, referido en la resolución ministerial 050-2013, ¿correcto? Del Ministerio de Trabajo. Allí están los 3 métodos que sugieren utilizar la evaluación IPER. Entonces, esta parte complementa los modelos tanto por el Ministerio de Trabajo como por el Ministerio de Energía y Minas. Cualquiera de ellos tiene su valor legal. Y allí está, ¿no? La matriz IPER. Tiene la tarea, el peligro, el riesgo, los requisitos legales de cumplimiento, el índice de personas expuestas, el índice de procedimiento
existentes, el índice de capacitación, el índice de exposición al riesgo, el índice de probabilidad, el índice de severidad, probabilidad por seguridad, nivel de riesgo y el riesgo significativo y las medidas de control correspondientes. Si queremos una matriz mucho más sofisticada, allí tenemos. Actualmente muchas empresas, al margen de energía y minas, están utilizando estas matrices que enriquecen muy bien el sistema preventivo en las empresas. Para completar el I+C, han aparecido en el mercado, digamos, muchos métodos de análisis de riesgo. Uno de ellos fue de George Kinney. El riesgo acá lo define como probabilidad, exposición y consecuencia. Allí están viendo qué es el riesgo, lo que significa la probabilidad, la exposición y la consecuencia, ¿no? Donde están definiendo. Entonces, para el cálculo de la magnitud de riesgo, en la evaluación, cuando se determina el desarrollo de la alternativa de control, seleccionar cómo es la mejor alternativa de control, aplicar medida de control seleccionada, tal como está allí en esa fórmula, ¿no? Donde el riesgo es igual a la probabilidad por exposición y por consecuencia. Entonces, los puntos, los 5 temas que se han mencionado anteriormente, se calcula. Allí está, ¿no? Teniendo en consideración esa matriz. La probabilidad de ocurrencia y los valores correspondientes. Altamente probable, muy probable, poco usual, poco probable cuando ha ocurrido, muy poco usual, imaginable, muy poco usual, no ha ocurrido pero imaginable, prácticamente imposible, virtualmente imposible. Entonces, para cada uno se tienen los valores de 10, 6, 3, 1, 0.5, 0.2 y 0,1. Es decir, corresponde a la escala Likert. Skinner es un estudioso de los riesgos. Entonces, su metodología también se le respeta. Entonces, en la frecuencia exposición a situación de riesgo, allí está, continuo, frecuente, ocasional, poco usual, raro, muy raro y ninguno. Sus valores están 10, 6, 3, 2, 1, 0,5, 0,0. Como verán, el método corresponde a este investigador, aplicando la escala Likert. Respetable, por cierto. Las posibles consecuencias en base al valor, ¿no? Si es catástrofe, donde hacen muchos muertos o daños por más de 10 millones de dólares, entonces los valores que corresponden es 100. Los desastres, algunos muertos o daños de hasta $1 millón corresponde al valor de 40. Y cuando es muy serio, muchos heridos, algún muerto o daños, hasta $100,000 americanos, tiene un valor de 15. Cuando las posibles consecuencias es muy seria, cuando los daños son mayores a $10,000, corresponde el valor de 7. Y cuando es importante o hay daños que hayan superado los $1,000, ¿no? Tiene el valor de 3. Y cuando es notable y los daños hayan superado los $100, tiene el valor de 1. Y tenemos en esta matriz el valor de riesgo, el riesgo y la implicancia. Cuando es mayor de 400, el riesgo es muy alto, implica paralización de la explotación. Cuando es de 200 a menores de 400, alto. Entonces la corrección debe ser de inmediato. Y cuando es de 70 a menos de 200, es importante, entonces precisa corrección. Y cuando es de 20 a 70 es posible, entonces se mantiene en estado de alerta. Y cuando son menores a 20, el riesgo es aceptable y es bueno mantener un control de manera periódica.
Entonces, como verán, tenemos el riesgo es igual a probabilidad por frecuencia y por consecuencia. Tenemos acá un nivel de riesgo, por ejemplo, de 6 por frecuencia 1 y por consecuencia 15. Entonces, tenemos un riesgo de incendio igual a 90, multiplicando los 3. Entonces, como es el valor de 90, nos volvemos al anterior, ¿qué dices? 90 está entre 70 menos 200. Entonces el riesgo es importante y precisa corrección. Entonces, como verán allí, en nuestro mini riesgo de incendios se coge como riesgo importante y por lo tanto precisa corrección, como está mencionando allí. Ahora, en la justificación económica de la inversión, utiliza esa fórmula, ¿no? J es igual a R por F, entre paréntesis C entre 100 elevado a la menos 1/3, donde J es factor de costo. Aquí es donde se justifica económicamente, ¿no?, una inversión dada. R equivale a la magnitud de riesgo, en este caso el valor de riesgo es igual a 90 del ejemplo anterior. R, factor de reducción, está dado por el porcentaje de riesgo que logra reducirse tomando alternativas de técnicas evaluadas. Por ejemplo, con el 100% tener un factor de reducción de 1. Si es 50%, 0.5. Mientras que un riesgo que no lo de controlarse en nada tiene un factor de riesgo igual, 0. C es un costo total, el valor de la inversión, ¿no?, en este caso instalación de un sistema de alarma o detectores de humo y extintores, que equivalen en ambos casos $22,000. Entonces, ¿qué hacemos con ello? Reemplazamos los datos en esas fórmulas dadas y nos da un valor de 15. Entonces, ese 15, ¿qué implica? A ver, si tenemos el factor de J y los comentarios. 15 está entre 10 a 20. Entonces requiere una inversión normalmente justificada. Es decir, el gasto que podamos efectuar se justifica de manera normal. ¿Qué pasaría si fuese J menor a 10 o mayor a 20? Ni uno ni otro justificaría la inversión, ¿no? Va en contra de los intereses de la empresa. Tenemos los mapas de riesgo también. ¿Qué es un mapa de riesgo? Como su mismo nombre lo indica, es un gráfico, un croquis o una maqueta en donde se identifican y se ubican las zonas de establecimientos industriales, bodegas, áreas de producción, obras de infraestructura que podrían verse afectadas durante la ocurrencia de un evento adverso. El mapa de riesgo proporciona información para llevar a cabo las actividades de localizar, controlar, dar seguimiento y representar de forma gráfica los agentes generadores de riesgo que ocasionan accidentes o enfermedades profesionales en el trabajo o lugar de trabajo. ¿Cómo se hace un mapa de riesgo? Los pasos son los siguientes. 1. La organización. Tenemos que buscar el grado de reunión para buscar la información. Convocar a reunión de trabajo. Exponer los objetivos. Analizar las experiencias pasadas y motivar y sensibilizar a los asistentes. Paso 2. Discusión de herramientas de gestión para elaborar el mapa de riesgos. Es bueno explicar a los colaboradores sobre lo que es peligro y riesgo. Explicar sobre amenaza y vulnerabilidad, teniendo en cuenta los riesgos de desastres naturales en la cual hoy en día el Perú es muy sensible de sufrir esos daños, ¿no?, producto de la naturaleza. Explicar sobre el IPRC, explicar sobre las herramientas de gestión, conciliar el equipo de trabajo de círculos de calidad. El tercero es preparación de una guía para la observación y búsqueda de la información. En este caso es bueno contar con un guía original. Buscar información referida, analizar todas las causas y consecuencias por lo de los cambios o distorsiones que pudieran haber,
priorizar los aspectos que sean necesarios, de preferencia agruparse cada 5 personas, definir, fijar el tiempo cuando se tiene que realizar el recorrido. Y allí tenemos un mapa de riego de una mina. Allí está otro, el color rojo, amarillo y verde. El color rojo, zonas de alto riesgo, amarillo de mediano riesgo y verde, zonas de bajo riesgo. De la misma forma, en una planta también me concentro ahora, ¿no? La simbología que se está utilizando, ¿no? Allí está. Entonces, para esto también se utiliza la simbología de la norma técnica peruana, ¿no? Referente al ruido, iluminación, partículas de suspensión, temperaturas extremas, la radiación no ionizante, tenemos el atrapado por contacto por químicos, explosivos, eléctrico, ergonómico, caída de distinto nivel y así sucesivamente. Cada uno tiene la simbología respectiva. Por ejemplo, ahí tenemos el mapa de riesgo de una instalación industrial. Tenemos la leyenda. Tenemos las áreas donde se manifiestan los peligros y riesgos mediante las señalizaciones. Y también tenemos el mapa corporal ocupacional, que es la representación gráfica sobre el cuerpo humano del órgano o sistema afectado por riesgos ocupacionales derivados de la exposición laboral durante el desempeño laboral. Al igual que para la realización del mapa de riesgo, una vez recopilada la información a través de la identificación y evaluación de los factores generadores de riesgos localizados, se procede a su análisis para obtener conclusiones y propuestas de mejoras, ¿no? Que se representarán por medio de diferentes tipos de tablas y en forma gráfica a través del mapa de riesgos, utilizando símbolos, iconos o representaciones gráficas con la leyenda correspondiente. Entonces, la importancia del mapa corporal ocupacional estriba en la ventaja de ver y orientar rápidamente los órganos y sistemas corporales afectados por la exposición. Allí tenemos los factores de riesgo y los efectos a la salud. Sustancias químicas como el metanol, propanol, las amías, solventes, lubricantes, el metano, el nitrógeno y los efectos a la salud. Y allí tenemos el mapa corporal, la leyenda correspondiente. ¿En qué partes del cuerpo humano pueden afectar la exposición de esas sustancias químicas? La cabeza, corazón, brazos, pulmones y otros. Como verán, trabajar con sustancias químicas implica muchos riesgos, ¿ya? Implica el cuidado que nosotros debemos tener en cuenta. Todo esto implica también el nivel de concientización que el empresario y los trabajadores deben tener en cuenta. Caso contrario, nos podemos accidentar o enfermar. Y el alarde, ¿quién asume todos esos costos? No olviden que detrás del colaborador se encuentran hijos, esposas, abuelos, padres, madres y otras más. Entonces, por lo tanto, hay que tener muy en cuenta toda esta parte que estamos mencionando. Entonces, el mapa de riesgos provee de identificación de procesos, peligros y riesgos, determinación de posibles causas y posibles efectos,
Estimación y valoración de riesgos implica los grupos de exposición homogénea, información específica de los diversos factores de riesgo en planta, tiempos de exposición, entre ellos el tiempo de contacto con peligros, la frecuencia de exposición, es decir, veces de contacto con peligros, información para mantenimiento y conservación, información para programas preventivos de salud en los trabajadores. Tenemos algunas reflexiones. Los peligros siempre van a existir. Los peligros pueden ser controlados si estamos preparados para ello. El no hacer caso a las señales ocasiona accidentes. Una mala percepción del riesgo produce un exceso de confianza. Los peligros son inherentes a las operaciones de una organización, pero si están controlados los riesgos, es posible convivir con ellos. Observen el taller. Identifique los peligros y nivel de riesgos de ese caso que se presenta allí. ¿Cuántos peligros y cuántos riesgos se tienen allí? Utilicen la matriz de riesgos. Puede ser la matriz del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo o la matriz del sector minero. Desde el punto de vista legal, los dos tienen su valor. De la misma forma, allí, en esa vista, identifique los peligros y el nivel de riesgo y sus respectivos controles. De la misma forma, allí también identifique los peligros y su nivel de riesgos. Otro. Identifiquen los peligros y el nivel de riesgos. Esto es en una oficina. Otra vista. Identifique los peligros y el nivel de riesgo. Ahora, en minería subterránea. Identifique los peligros, el nivel de riesgos y sus respectivos controles. Son casos que se dan todos los días. Igualmente allí, identifique los peligros y el nivel de riesgos. De la misma forma en esa parte, ¿qué peligro se tiene? ¿Y en qué nivel de riesgos se está exponiendo allí? Otro, también un caso de minería subterránea. Identifique los peligros y el nivel de riesgos. Utilizar cualquiera de las matrices. Puede ser del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo o la matriz del Ministerio de Energía y Minas. Ahora, de ser posible, pueden utilizar los dos también y hacen la comparación respectiva. Identifica los peligros y el nivel de riesgo, como están viendo allí en el caso de los peones. Esto es en el caso de instalación de tuberías, que tiene mucho que ver con una planta, ¿no?, que es tan común en la mina centro. Entonces, como verán allí, está en una posición incómoda.
En el caso de sostenimiento, me pregunto en qué condición estará la columna vertebral de esos trabajadores o colaboradores que están llevando esos palos, como lo llaman en la mina. Igualito, ¿bajo qué condiciones? Hay que ver el estado de humedad y calor que hay allí, el estrés térmico, en qué condiciones estarán allí. Como verán, queridos estudiantes, se les está dejando una serie de trabajos. Esto es como el taller 1, para que ustedes puedan resolver ese taller identificando los peligros y riesgos, utilizando las matrices del Ministerio de Trabajo, Promoción del Empleo o del Ministerio de Energía y Minas. Cualquiera de las dos, vuelvo a repetir, tienen valor legal. Igualito tenemos allí. De la misma forma, también allí es una planta de mantenimiento. Observen el piso, el equipo de soldadura, en qué condiciones está. Dentro del taller de mantenimiento, observen la máquina de soldar. Observen dentro de interior mina los cables eléctricos a que se exponen los trabajadores. Son casos reales. Observen eso. Taller de mantenimiento de un tajo abierto. Bien, participante, estamos culminando con la primera parte del tema del IPRC. Identificación de peligros, identificación de riesgos y sus controles. No se olviden de estudiar la teoría y resolver sus talleres. Nos vemos en una próxima edición del diplomado en la segunda parte del IPRC. Muchísimas gracias. Permiso.